Estimados colegas, un saludo cordial. Vamos a continuar con el avance de la cardiología, con este tema bastante importante, bastante sencillo. Vamos a abordar los puntos claves para poder entender de una mejor manera el tromboembolismo pulmonar. Vamos viendo. Para hablar de tromboembolismo pulmonar tenemos que hablar de enfermedades tromboembólicas venosas. Las enfermedades tromboembólicas venosas van a tener dentro de su clasificación dos entidades muy importantes. Una que va a ser la trombosis venosa profunda y otro que va a ser el tromboembolismo pulmonar. Bastante relacionados. Es por eso que los estoy mencionando a ambas entidades dentro de las enfermedades tromboembólicas venosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué quiero llevar conjuntamente la trombosis venosa profunda con el tromboembolismo pulmonar? Es porque el 90% de los casos de tromboembolismo pulmonar se relacionan con episodios de trombosis venosa profunda. Vamos viendo. Entendamos qué es trombosis venosa profunda primero. La trombosis venosa profunda va a ser la formación de un coágulo, de un trombo en el sistema venoso profundo, que va a producir una tríada bastante clásica que es la de Virchow. Esta tríada se caracteriza por éstasis, que se va a producir ese éstasis en el lugar donde se está produciendo el trastorno. En todo este sector, por ejemplo, en el miembro derecho inferior podemos observar en esta imagen, hay un estado de hipercoagulabilidad sistémica o puede ser localizada, como podemos ver acá, y pues la formación de ese trombo, donde es más frecuente en los miembros inferiores. Ahora, como dato, la trombosis venosa profunda generalmente comienza en la pantorrilla, a nivel de las pantorrillas, pero mientras más proximal es, o sea, mientras más va subiendo, tiene una actividad trombogénica mayor, quiere decir que tiene mayor facilidad de ir formando trombos. Mientras que el tromboembolismo pulmonar va a ser un trombo, un émbolo, que ha llegado hasta el sistema circulatorio de los pulmones y que está alterando todo ese funcionamiento del intercambio gaseoso. Y ahí sí podemos relacionar estas dos entidades, se dan cuenta. Trombosis venosa profunda, ha habido éstasis, ha habido la formación de un coágulo en los miembros inferiores y con seguridad estos coágulos, las 2 primeras semanas son bastante lábiles, se pueden desprender con mucha facilidad. Por el retorno venoso han llegado a la vena cava inferior, al lado derecho del corazón, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y pues de ahí, mediante la arteria pulmonar, van a llegar al sistema circulatorio de los pulmones y por ende van a causar una obstrucción en este sistema, ¿no? Y como concepto, pues el tromboembolismo pulmonar podemos mencionar que es la oclusión o taponamiento de una parte de todo ese territorio vascular de los pulmones. Vamos viendo la fisiopatología. La trombosis venosa profunda, daño endotelial. Cuando se daña el endotelio, esa capita que está recubriendo los vasos sanguíneos, tienden a pegarse plaquetas a otros elementos de la circulación. Van a formar un trombo, un coágulo, y pues van a producir, en este caso, una alteración en el flujo sanguíneo, éstasis en la circulación a ese nivel y pues un estado de hipercoagulabilidad. Si no es solamente este nivel, puede ser también sistémico, ¿no? Ahora, dentro del tromboembolismo pulmonar, ¿qué pasará? Llega un coágulo, tapa ese sistema circulatorio de los vasos sanguíneos de los pulmoncitos, no va a haber intercambio gaseoso, la persona va a tener dificultad para respirar, va a estar taquipneico, va a estar respirando mucho más, y en el peor de los casos, si es un trombo grande, el que está ocluyendo todo ese sistema en el lado del corazón, podemos volver a la anterior imagen para indicar acá, por ejemplo, ese trombo se ha desprendido, está tapando todo este sector, ¿qué pasaría? Pues el lado derecho del corazón sufre, ¿no? Porque el lado derecho sabemos que es el que bombea sangre hacia los pulmones, pero está bombeando contra un vaso que está tapado. Entonces puede haber una disfunción del ventrículo derecho y llevar a la causa de muerte del paciente. Generalmente los trombos pequeños sí van a causar una repercusión, puede causar disnea, un poco de tos con sangre, o sea, hemoptisis, puede causar malestar en el paciente o un desmayo, pero cuando son grandes puede haber una disfunción aguda, grave del ventrículo derecho y pues el paciente pierde la vida, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, trombosis venosa profunda, formación de un trombo en el sistema circulatorio venoso profundo, sobre todo de los miembros inferiores, como resumen. Este sistema venoso va a producir un estado de daño endotelial, formación de un coágulo, éstasis e hipercoagulabilidad.
Eso por trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar es un trombo, un coágulo que ha llegado al sistema circulatorio de los pulmones, está obstruyendo esa circulación, va a causar una alteración en el intercambio gaseoso, el paciente va a estar taquipneico y puede haber una disfunción del ventrículo derecho, que es la principal causa de muerte en caso de pacientes con tromboembolismo pulmonar. Como podemos ver, es bastante sencillo entender la diferencia entre trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y no nos olvidemos que el tromboembolismo pulmonar, el 90% de los casos, se relacionan con episodios de trombosis venosa profunda. Ahora, para diagnosticar la trombosis venosa profunda, pues es bastante sencillo. Vamos a ver que un miembro va a estar edematizado. Generalmente es unilateral el edema, el enrojecimiento, el dolor de un miembro. Como habíamos mencionado, la mayor parte son los miembros inferiores. En el caso de que sea bilateral, una trombosis profunda de características en ambos miembros, tenemos que sospechar en dos entidades. Una, que va a ser una neoplasia maligna, o sea, vamos a sospechar tanto de cáncer como de estados de hipercoagulabilidad exagerados, que en un momento los vamos a mencionar, ¿ya? Ahora, el diagnóstico, obviamente, un miembro que tiene mala circulación va a repercutir en la clínica del paciente. El paciente va a sentir dolor. Las maniobras que vamos a realizar más que todo nosotros, aparte de ver a ese paciente que ese miembro está edematizado, que ese miembro está con mucho dolor, pues tomamos el pie al paciente, hacemos una dorsiflexión de la planta del pie y le va a doler, ¿no? Eso es lo que llamamos el Homans positivo. Entonces elevamos un poco el miembro inferior del paciente, hacemos una dorsiflexión del pie y va a sentir dolor. Eso es el signo de Homans. O también podemos apretar un poquito las pantorrillas, va a haber dolor y ese es el signo de Hollow, ¿no? Ahora, la clínica del tromboembolismo pulmonar, como les había mencionado, puede ser un paciente que está caminando completamente normal, se le ha desprendido un trombo, ha llegado al sistema circulatorio y ¿qué va a tener? Alteración de la ventilación. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Pues por reflejo va a empezar a respirar más rápido este paciente. Va a estar taquipneico, va a estar agitado, va a estar mal. Puede llegar a toser, como ha habido infarto en pequeñas zonitas de los alvéolos, puede toser con un poquitito de sangre. O se puede desmayar el paciente directamente. Y en el peor de los casos, si es un trombo grande, como les había mencionado, el lado derecho del corazón sufre, bombea contra una arteria que está tapada y pues el paciente puede llegar a perder la vida, ¿no? Por fallo ventricular derecho. Diagnóstico. Tenemos que sospechar si hay un estado de hipercoagulabilidad, o sea, se está formando bueno, no siempre de hipercoagulabilidad, pero se ha formado un coágulo, se ha formado un trombo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de disolverlo, ¿no? Esta fibrinólisis, este intento por disolver ese coagulito, ese trombo que se ha formado, se puede medir mediante un dímero que es el dímero D. Y los dímeros D, por eso pedimos en laboratorio, mayores a 500, son bastante sugestivos de fibrinólisis, de que el cuerpo, que la sangre está tratando de disolver estos coágulos. ¿Eso por qué menciono? Porque va a ser bastante interesante en un momento clasificar este dímero D con la clínica del paciente y pongamos de lado un ratito el dímero D y vamos a ver la probabilidad clínica, un cuadro que nos da Wells, ¿no? Y esto nos dice así. Vamos a ir catalogando mediante puntaje y un paciente que tenga signos y síntomas de una trombosis venosa profunda, vamos a darle 3 puntos. Si es que hay esto y además no hay otra enfermedad que nos haga sospechar, por ejemplo, vamos a darle otros 3 puntos. También se cataloga como 3 puntos. Si es que está con taquicardia, se le da 1.5 puntos. Si es que tenemos antecedentes del que el paciente ha estado, qué sé yo, por algún accidente, por alguna cirugía, por alguna enfermedad, postrado en cama, sabemos que la postración causa éstasis de flujo sanguíneo, pues vamos a darle 1.5 de puntuación. Y si es que tenemos antecedentes de que ese paciente tiene enfermedades tromboembólicas venosas antes, también le damos 1.5, como está mencionando el cuadro. Cáncer y hemoptisis, damos 1 punto. Y si es que tenemos otras patologías que nos pueden hacer pensar en hipercoagulabilidad y formación de trombos, pues damos menos 2 puntos. Tenemos que ir a catalogar así al paciente. Llegamos, por ejemplo, de un paciente que tenga dificultad respiratoria, etcétera, toda la clínica que les había mencionado. Le preguntamos, ¿ha sufrido alguna vez un episodio como este? Y nos dice, sí, he tenido antecedentes anteriormente de trombosis venosa profunda. Ya tendría que tener, pues como antecedente, 1.5 de catalogación. Vemos la clínica, estamos observando que el paciente está taquipneico, que no puede respirar bien, pues le vamos a dar los 3 puntos porque hay signos y síntomas de esta patología.
Con eso ya vamos sumando la puntuación, ¿no? Si es que además tiene hemoptisis, un punto. Y de ahí catalogamos según los puntos que tenga este paciente y vamos a ver, de 0 a 1 puntos dentro de todo este cuadro que les había mencionado, hay una muy baja probabilidad clínica de que el paciente tenga un episodio, un evento tromboembólico venoso. Ahora, de 2 a 6 puntos hay una probabilidad intermedia de que el evento que está pasando sea secundario a un tromboembolismo o una formación de un trombo en el sector venoso o a un tromboembolismo pulmonar. Pero si es mayor o igual a 7, la probabilidad clínica ahí es bastante elevada de enfermedad tromboembólica venosa. Ahora, tenemos una puntuación, sospechando ya sea de tromboembolismo pulmonar o de enfermedad tromboembólica venosa, con alta probabilidad clínica, media o baja probabilidad clínica. Veamos si el cuerpo está reaccionando produciendo fibrinólisis. Si es que no hay fibrinólisis, eso lo medimos mediante el dímero D. Si es que no hay este estado de fibrinólisis, o sea, el dímero D está bajo, negativo, ausente o está menor a 500, pues descartamos una enfermedad tromboembólica venosa. Pero si es que tenemos una puntuación intermedia o alta con mayor seguridad y un dímero D elevado, pues confirmamos el episodio de una enfermedad tromboembólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿no? En casos negativos, descartamos. Y en caso de que descartemos, no necesitamos ver con imagen dónde está el trombo, ¿no? Ahora, en caso de que sea positivo, sí debemos realizar un estudio de imagen. Ahora, mediante la probabilidad clínica, ¿qué hacemos? Tiene baja o intermedia probabilidad clínica. Por ejemplo, vemos el dímero D. Si el dímero D está normal, ausente o bajo, pues observamos al paciente porque hay muy poca probabilidad de que sea una enfermedad tromboembólica venosa. Pero si es que hay una alta probabilidad clínica, nos vamos, juntamente apoyándonos con el dímero D, ¿no?, a realizar un estudio de imagen. Ahora, el que mejor ve los trombos en la trombosis venosa profunda, el que mejor nos ayude en este estudio, va a ser la ecografía venosa de los miembros inferiores. Pero en el tromboembolismo pulmonar, la angiografía, el angiotac espiral con contraste, nos va a ayudar mucho, o el TAC espiral con contraste, para ver dónde está esa oclusión en el sistema circulatorio pulmonar. TAC espiral con contraste. Ahora, eso en el caso de que haya una alta probabilidad clínica. Pero ¿qué pasa? Puede haber una alta probabilidad clínica, yo le voy a ir a hacer un estudio al paciente, pero este paciente o tiene insuficiencia renal o tiene antecedentes de alergia a contrastes que se ha realizado anteriormente. Pues no voy a poder realizar este TAC espiral con contraste y tengo que realizar una gamografía. En resumen, alta probabilidad clínica, le tengo que hacer imagen. ¿Qué es lo mejor en la imagen? El TAC espiral con contraste. Cuando no hago TAC espiral con contraste, en antecedentes de alergia e insuficiencia renal. En este caso, ¿qué hago? Gamografía. Si es que mediante estos estudios no estoy observando ningún vaso ocluido, no estoy observando trombos en el sistema pulmonar, voy a ir a sospechar y voy a decir, tal vez se ha soltado de algún lado el trombito y le voy a hacer una ecografía de miembros inferiores. Si es que catalogamos mediante esa ecografía una trombosis venosa profunda, pues vamos a realizar el tratamiento del mismo. Y si no, y tenemos una alta probabilidad clínica de que es un tromboembolismo pulmonar, veamos ese sector, esa vascularización de los pulmones con una angiografía pulmonar. O sea, nos vamos a ir a analizar directamente los vasos sanguíneos de ese territorio, que es el estudio más sensible y específico para detectarlos, ¿no? Pero no nos olvidemos, baja probabilidad, dímero D negativo, observamos porque puede ser otra cosa. Si es que es alta, hay una probabilidad clínica alta, dímero D positivo, estudio de imagen. ¿Qué es el mejor estudio de imagen? TAC espiral con contraste. No puedes realizar en alergia o insuficiencia renal. ¿Qué hago? Gamografía. No evidencio nada, veré los miembros inferiores. Si es una trombosis venosa profunda, la trato. Y si no, y tengo una alta probabilidad clínica y mucha sospecha de que este paciente tenga un tromboembolismo pulmonar, pues una angiografía pulmonar para estudiar a detalle los vasos sanguíneos y dilucidar en qué estamos. Tratamiento. Lo he resumido bastante el tratamiento de cara al examen y además de forma didáctica para que tratemos tanto una trombosis venosa profunda como un tromboembolismo pulmonar. Trombosis venosa profunda. ¿Cuándo se trata? En las 2 primeras semanas, en el cuadro agudo, porque ahí el coágulo, el trombo, es bastante lábil, se puede desprender y puede ir a formar un tromboembolismo pulmonar o puede causar pues mayor éstasis o taponamiento en cualquier otro sector vascular en los miembros inferiores o donde llegue el trombo. Se trata en las 2 primeras semanas. Después de la segunda semana de un cuadro de trombosis venosa profunda,
hay muy poca probabilidad de que el coágulo o trombo se vaya a desprender, ¿ya? Pero el tratamiento es realizar un vendaje, ¿no? Si es que hay éstasis, o sea, el flujo sanguíneo no está circulando bien, pues le voy a apretar, le voy a poner una venda elástica. Ponemos una venda elástica desde los pies hasta más o menos la parte media de los muslos. Y el paciente tiene que estar en una posición de Trendelenburg, ¿no? Un poquitito, no echado completamente, sino un poquitito sentado. Ahora, ¿qué hacemos? Si el paciente está internado, vamos a tratar con heparina no fraccionada, hasta conseguir un tiempo parcial de tromboplastina de 45, 46, 85 segundos. Y luego vamos a dar anticoagulantes. O también podemos dar, si es que el paciente está siendo tratado de forma ambulatoria, anticoagulantes o enoxaparina, o también los modernos que ahora tenemos, ¿no? El Rivaroxaban, Dabigatran, etc. Ahora, luego, hemos empezado el tratamiento. Si el paciente está internado y hemos empezado heparina, pues después de 3 días le vamos a iniciar ya sea warfarina o acenocumarol hasta conseguir un INR de 2 a 3 de los valores normales. Resumen, paciente internado, heparina no fraccionada. ¿Qué voy a buscar? Un tiempo de tromboplastina de 46-85 segundos. Después de 3 días, ¿qué le doy? Warfarina o acenocumarol, hasta tener un INR de 2 a 3. Paciente tratado ambulatoriamente, que el paciente está bien, está estable, no tiene mucha clínica, le mandamos a su casa, ¿qué le vamos a dar? Anticoagulantes orales, enoxaparina o los nuevos, como ser Rivaroxaban o Dabigatran. Ahora, el tromboembolismo pulmonar es algo más serio. El paciente no está respirando bien, ese trombo puede causar repercusión sobre el ventrículo derecho y matar al paciente. ¿Qué necesito? Disolver el trombo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es que está hemodinámicamente inestable, este paciente es inestable, vamos a darle heparina no fraccionada y fibrinolíticos, la uroquinasa o la streptoquinasa, ¿no? Son esos que disuelven el coágulo en los pulmones. Paciente no estable, heparina no fraccionada y a esto sumamos fibrinolíticos, uroquinasa o streptoquinasa. Hasta ahí estamos. Si el paciente está estable, le vamos a dar heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Ahora, eso en pacientes estables. El coágulo se va a ir disolviendo. Pero si necesitamos disolverlo ya sabemos, heparina no fraccionada y fibrinolíticos. En paciente estable, heparina de bajo peso molecular. Puede haber casos que tiene un TEP, se recupera, tiene otro TEP, se recupera, tiene otro TEP, se está recuperando. O sea que son TEPs recurrentes. ¿Qué vamos a utilizar? Un filtro de vena cava. Son filtros, son como mallitas que se colocan en la vena cava para ir pues agarrando esos coágulos, esos trombos que estén desprendiendo de los miembros inferiores y no les permitan pasar a la circulación pulmonar. Esto también se puede dar en caso de que el paciente esté contraindicado para recibir tanto fibrinolíticos o en el caso de la heparina. Ahora, tromboendarterectomía, obviamente sacar el trombo, ese mismo rato, si es que no podemos utilizar algún medicamento o algo, se puede dar en caso de hipertensión pulmonar, ¿no? Con eso hemos acabado el tema de tromboembolismo pulmonar, que lo estamos englobando dentro de las enfermedades tromboembólicas venosas, junto al tema de trombosis venosa profunda. Espero que haya sido de tu agrado, que haya dilucidado muchas dudas, y esa es la manera de abarcarla, ¿no? Catalogar esta patología dentro de la enfermedad tromboembólica venosa, ver la signo-sintomatología más importante y cómo tratar al paciente en caso de que esté estable o esté inestable. Nos vemos en un segundo tema.